Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Soy Vicens Castellano, es un placer estar con vosotros una tarde más para compartir conocimiento, experiencia, ideas sobre el mercado, sobre el trading, sobre la operativa. Hoy hablaremos de algo que atenaza a todos los traders, al menos cuando se inician en estas lides, que es el miedo. Hoy hablaremos de cómo controlar el miedo cuando estamos operando. Lo que tenéis en vuestra pantalla es el mercado del futuro del petróleo. La matrícula la tenemos en la parte superior izquierda, CL, es el mercado del futuro del petróleo. El gráfico es un gráfico representado en velas japonesas de 5 minutos, también lo tenéis aquí indicado, y en la parte inferior tenemos un histograma que nos indica el volumen, es decir, el número de contratos que se han casado en cada una de estas cajetitas, en cada una de estas velas, ¿de acuerdo? Esto se corresponde a la actividad en el día de hoy, donde a simple vista vemos un movimiento lateral en dos fases y después unas caídas notables hasta las zonas en las que estamos ahora. Antes de empezar en el chat alguien comentaba, preguntaba el porqué de esta caída, qué se debe a esta caída. Y cuando hacemos una pregunta del tipo ¿por qué pasa algo?, pues siempre podemos encontrar muchas explicaciones. Una de las explicaciones más sencillas es que para que se pueda dar esta caída tiene que haber pasado algo específicamente en este nivel. Aquí donde se origina esta gran caída, aquí tiene que haber sucedido algo. Los motivos geopolíticos que llevan al precio a cotizar, que llevan el precio del petróleo a cotizar a un nivel inferior, pues no los conocemos. Pues habrá muchas razones, distintos analistas internacionales darán distintas lecturas, pero la causa real es la lectura de todos estos informes sobre la cotización de este determinado subyacente por los motivos. Mira, para que el mercado caiga, en este caso el mercado del futuro del crudo, aquí tiene que haber pasado algo. Y lo que nos interesa a nosotros y lo que queremos es utilizar estos instrumentos para encontrar oportunidades de inversión y poder aprovecharlas a nuestro favor, es entender qué pasa aquí y cómo aprovechar este tipo de movimiento. ¿De acuerdo? En este círculo tenemos un punto de decisión. Tenemos que tomar una decisión de si el mercado va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Si es más probable que el mercado vaya hacia arriba cuando el mercado está así, o es más probable que el mercado vaya hacia abajo. ¿De acuerdo? Esto es la cotización en premercado. A partir de este momento, el mercado hace este pequeño movimiento y aquí nosotros tenemos que decidir, cuando llegamos al círculo, si es más probable que el mercado vaya hacia arriba que el mercado vaya hacia abajo. Pero ¿cómo podemos hacer este tipo de análisis? ¿Cómo podemos anticipar cuál es la probabilidad más elevada? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el miedo? Mirad, el miedo es una emoción que en el mercado es muy habitual. Es muy habitual porque cuando estamos en el mercado operando con nuestro dinero, es muy fácil entrar en una situación en la que eh, este dinero lo podamos perder, ¿de acuerdo? De la misma forma que lo podemos ganar, lo podemos perder. Y nuestra mente sabe que podemos perder dinero. Ante la posibilidad de enfrentarnos a una pérdida, generamos un mecanismo de defensa al que llamaremos miedo, que nos alerta de una posible amenaza. En este caso, es la amenaza a la posible pérdida de dinero, ¿de acuerdo? Pero hay más miedos en el mercado, no solamente el que tengamos miedo a perder dinero, también hay traders que tienen miedo a no ganar dinero. Y esto también suscita un montón de problemas. Miedo a no ganar dinero es cuando no estamos dentro de una operación. Por ejemplo, imaginaros que vemos este desplazamiento del precio que se ha originado hoy y nosotros no estamos dentro del mercado. Y vemos que el mercado en un momento cae toda esta cantidad de ticks, ¿de acuerdo? Y estamos fuera. Estar fuera de una operación y ver que el precio se escapa genera en el trader otra emoción de miedo. Es miedo a no ganar dinero. Así puedo tener miedo a ganar. Puedo tener miedo a perder y puedo tener miedo a no ganar. Y hay otro tercer tipo de miedo muy habitual, que es miedo a no tener razón. Estos son los tres grandes miedos. Miedo a perder, miedo a no ganar, que es distinto,
y miedo a no tener razón, es decir, miedo a equivocarme, miedo a tomar una decisión y que esta sea una decisión equivocada, miedo a que mi interpretación, mi capacidad de análisis, mi juicio no sean correctos. ¿Por qué es importante la gestión emocional? Porque, fijaros, para poder tener éxito en el trading tenemos que aplicar una conducta estricta, ejecutar un conjunto de acciones de una forma muy precisa, después de hacer un análisis objetivo de las situaciones del mercado en un entorno incierto. Mirad, a toro pasado, ahora, si miramos el mercado, decimos, ah, claro, aquí teníamos que haber vendido. Pero ¿cómo podemos anticipar este punto? Necesitamos un conjunto de herramientas conceptuales que nos permitan anticipar si la probabilidad de que el mercado en este momento es mayor que el desplazamiento sea alcista o la probabilidad es menor que el desplazamiento sea bajista. Este tipo de conocimiento necesitas adquirirlo y después necesitas ejecutar una conducta que te lleve a comprometer una parte de tu capital en función del movimiento que es más probable. ¿De acuerdo? Si estudias la estructura del mercado, a mi vista es mucho más probable que en este punto el mercado haga este movimiento. Hay razones que me llevan a pensar que es más probable que el mercado haga este movimiento. Pero el mercado puede hacer también este otro movimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me lleva a pensar que el mercado hace este movimiento? Lo primero, decirte que claro, que si creo que una cosa es la que va a suceder, entonces tengo que actuar ante esta situación. Aquí hay una operación muy clara que yo he tomado en 93.28, que es aquí arriba. Voy a compartir esta operación, que en este momento este es el movimiento en ese momento del día, y este movimiento se corresponde a la 1, más o menos, a la 1 más o menos del mediodía, y la operación vendedora ha sido entrada a 93.28. ¿Por qué he vendido a 93.28? Porque he visto razones estructurales que me hacían pensar que el mercado iba a caer. No podemos vender cuando el mercado ya ha caído. Bueno, sí, podemos hacer muchas cosas, pero si vendo cuando el mercado ya ha caído, mi gestión del riesgo es muy inadecuada, porque la estructura quizás no me defiende, no defiende mi riesgo. ¿Dónde pongo mi cobertura? Digamos, basándome en la estructura. Si entro cuando el mercado ya ha caído, la volatilidad también es muy alta, con lo que entrar con un stop limitado puede suponerme ser barrido en un pequeño retroceso, aunque después el mercado reemprenda este movimiento. Por ejemplo, sin ninguna duda, en este nivel, en 92.80, aquí han entrado traders vendiendo el mercado y han visto cómo este movimiento les ha llevado a una posición perdedora. Y a lo mejor han sacado su posición porque han temido que este movimiento fuese un movimiento de retroceso alcista y después el mercado ha vuelto a ir hacia abajo, sacándoles con una pérdida y después dándoles la razón cuando están fuera del mercado. ¿Por qué? Ahora si queréis os comento el por qué. Para mí es muy evidente que aquí había que vender. Pero lo importante es, nosotros tenemos información parcial, con esta información parcial tomamos una decisión en función de la probabilidad mayor. El mercado cae, en este nivel, la gestión del stop, que inicialmente el stop es de 3 ticks, el stop está por encima de esta línea. El stop está en 93.31 cuando tomo la operación, 3 ticks de riesgo. Y ahora os comentaré por qué, si es que esto también os interesa. Pero cuando el mercado llega a este nivel, el stop lo puedo situar ya en otro nivel, donde si aquí el mercado rápidamente retrocede, nosotros ya nos hemos llevado este dinero para esta operación, ¿de acuerdo? Finalmente el mercado llega al objetivo que yo anticipaba en 92.40, dando 88 ticks en esta operación. Bien, luego, repito, ¿por qué es tan importante la gestión del miedo? Porque en el trading nosotros tenemos que tomar decisiones en este punto, en este momento. Y tomarlas, cuando tomamos una decisión, lo tenemos que hacer en función del juicio que somos capaces de emitir.
Pero el juicio que somos capaces de emitir, el análisis, el assessment de esta situación, se ve afectado directamente por nuestra carga emocional. Si nosotros tenemos miedo, miedo a equivocarnos, miedo a quedarnos fuera, miedo a no tener razón, mi capacidad de leer el precio se ve afectada por mi emoción, por mi miedo. Por esto es tan importante ser capaz de gestionar el miedo. Si no, no puedo actuar, no puedo actuar de forma sensata. Digamos que mi juicio queda nublado. Yo ponía un ejemplo hoy a los alumnos que se forman con nosotros en uno de los entornos educativos que utilizamos. Yo les comentaba que hay una fórmula, una especie de algoritmo que dice que el rendimiento de una persona es igual a su potencial menos sus interferencias. El rendimiento R es igual al potencial de esa persona menos las interferencias. El rendimiento en el caso del trading, por ejemplo, sería leído exactamente igual. El rendimiento de un trader es igual al potencial de ese trader, lo que él es capaz de hacer, en este caso, la capacidad de analizar el mercado, la capacidad de hacer un estudio que le permita identificar oportunidades de inversión de alta probabilidad, ¿de acuerdo? Luego, el rendimiento de este trader será igual a su potencial para hacer este tipo de trabajo, menos las interferencias. El potencial menos las interferencias. ¿Pero qué son las interferencias? Las interferencias en el caso del trading suelen tener que ver con la parte emocional, suelen tener que ver con el miedo, la codicia, la ira, la frustración, la avaricia. Hablando del miedo, que es el tema de esta pequeña charla, decir que obviamente el miedo interfiere en nuestro rendimiento, machacando nuestro potencial. Porque si tengo miedo, este miedo me va a dejar ciego a parte de la información que está en la pantalla. La información que a mí me permite entrar en esta posición está en la pantalla. Y cuando esto sucede, y el mercado está situado en esta zona, mirad, cuando el mercado está situado en esta zona, hay algo que es muy evidente si tienes un mínimo entrenamiento en la estructura del mercado. El mercado ha desarrollado un movimiento más o menos lateral en esta zona, ha creado este mínimo en la sesión de premercado, y este mínimo en 93.30, si nosotros trazamos una línea en este nivel, ¿sí? Fijaros lo que sucede. El mercado, después de este movimiento, cae hasta esta zona, donde encuentra demanda suficiente como para poder reemprender el movimiento alcista. ¿De acuerdo? Hasta un nivel, fijaros, que si ahora esta línea la ponemos de manera que toque los máximos, vemos que en la sesión ha habido un nivel que ha ejercido de clara resistencia. Aquí tenemos un soporte. Cuando el precio llega a esta zona, encuentra oferta y el precio es incapaz de superar este nivel. El nivel de 93.50 está siendo defendido. Cada vez que el precio se acerca a esta zona, el precio cae. Bien, ¿qué pasa a continuación? Que el mercado rompe este soporte y a partir de este nivel, fijaros, cotiza siempre por debajo de este soporte, que ahora ejerce de resistencia. Y aquí lo toca, lo vuelve a tocar, pensad que cada vez que lo toca, cada una de estas barras transcurre en un periodo de tiempo de 5 minutos. Lo voy a hacer un poco más grande, para que lo veáis más claro. Cada una de estas barras transcurre en un periodo de 5 minutos. Son 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. El precio consigue hacer nuevos mínimos. Otra vez 5, 10 minutos hacia abajo. 5, 10 minutos, 5, 10 minutos, 5. Es decir, en ningún momento de todos los intentos el precio es capaz de superar este nivel. Por lo tanto, si esto es así, ¿qué podemos deducir de que el precio no sea capaz de superar este nivel? Que hay alguien que está vendiendo este mercado en 93.29, 93.30, 93.28. Es decir, que hay oferta
órdenes dispuestas para vender este mercado por debajo de 93.30. De esta manera, cada vez que el precio llega a esta zona, las órdenes van cayendo. Llega un momento en que cuando la oferta ha sido distribuida, ¿sí?, el mercado está listo para que con un pequeño movimiento se rompa el suelo, se rompa el hielo y, como pasaría si andásemos por encima de un lago helado con una fina capa de hielo, al romperse el suelo, ¡pum!, tenemos este movimiento vertical, en dos impulsos, pequeño retroceso, y esta zona de consolidación hasta llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿por qué es tan importante la gestión del miedo en el trading? Porque el mercado ofrece constantemente oportunidades como esta, constantemente, en cualquier momento. Es decir, antes, cuando estaba preparando la sesión de hoy, he visto una oportunidad en esta zona. Fijaros, el mercado cuando llega a este nivel, ¿sí? El mercado llega a este nivel, ¿sí? Rompe estas zonas, que hay tantas oportunidades que, claro, es difícil no centrarse en una. Aquí encontramos demanda, el mercado rompe este nivel. Aquí encontramos truco y llegada hasta la zona en la que habíamos encontrado demanda, que ahora nos ofrece una zona de resistencia, rotura, retesteo de la zona de soporte, ahora ofreciendo resistencia. La segunda vez que retesteamos la misma zona y la tercera vez fallida que retestamos la misma zona, nos indican, al ir esto acompañado de volumen, que aquí vuelve a aparecer la oferta. Este movimiento lo podemos anticipar porque tenemos volumen rechazando este movimiento alcista con una vela de rango amplio que cierra lejos de los máximos, y anticipamos un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Luego, cuando el precio hace este movimiento de retesteo de esta zona, aquí tenemos una oportunidad clara de abrir una posición corta. Tenemos una oportunidad clara de entrar abriendo una posición corta hasta estos niveles, o quizás esperando que el precio rompa mínimos. No sé si en la sesión de hoy, pero de momento el precio está consolidando, y aunque ha hecho un mínimo en esta zona, sigue habiendo una cierta respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, este es el momento que estamos comentando, ¿sí? Aquí tenemos la oportunidad para abrir una posición corta, ¿sí? Yo he tomado esta posición corta, defendiéndola con un stop relativamente justo por encima de esta zona, anticipando este movimiento. Este movimiento ya ha sucedido, ¿eh? Ahora el mercado nos daría 17 ticks, quizás rompamos este nivel, pero aquí han entrado compradores. Luego, la rotura de este nivel no es algo que vaya a suceder. Aquí tenemos una zona importante de resistencia. De soporte. Luego, la rotura de este nivel no es algo que presumiblemente vaya a suceder con facilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Como yo no voy a estar monitorizando esto, podemos coger nuestro stop, lo podemos situar, por ejemplo, por encima de este nivel. Y decimos, aquí tenemos un cierto beneficio y estamos en una zona de decisión. Que el precio ahora quiere romper, cosa poco probable, directamente desde aquí, bueno, pues irá hacia abajo y nosotros estaremos dentro, perfecto. Que el precio dice, no, yo quiero seguir retesteando, quiero seguir en esta zona, quiero hacer un nuevo máximo, pues entonces nos sacará y nosotros habremos ganado esta diferencia, ¿de acuerdo? La diferencia entre el punto al que hemos vendido originalmente y el punto en el que tenemos la orden de stop, ¿de acuerdo? También podemos salir ahora que estamos retesteando soporte, ¿de acuerdo? Pero bueno, no quiero distraeros con todo esto. Yo pongo algunas órdenes para que veáis un poco, pues, algunos ejemplos, pero en realidad esto interesa poco en el sentido de lo que es este seminario, que lo que sí me interesa es reflexionar sobre los motivos que nos llevan a sentir este miedo en el mercado. Fijaros, imaginaros por un momento que tenéis que andar por encima de una tabla de madera que está dispuesta en el suelo, y es una tabla que está hecha, pues, de madera gruesa, un par de palmos de amplitud y 4 o 5 dedos de grosor. Imaginaros que es
una tabla que tiene pues 10 metros de largo y tenéis que andar por encima de la tabla sin bajaros de la tabla y está la tabla situada en el suelo. Bueno, pues la mayoría de las personas que estáis aquí, que podéis andar con tranquilidad, podríais subiros encima de la tabla y andar en línea recta por encima de la tabla y cubrir los 10 metros sin ningún problema. Ahora imaginaros que esta tabla la situamos a 20 metros de altura. El potencial de cruzar la tabla andando, es decir, la habilidad motora que os llevaría a dar un paso tras otro, tras otro, tras otro, hasta llegar al final del recorrido, estos 10 metros, lo tenéis. Si sois capaces de andar cuando la tabla está en el suelo, sois capaces de andar cuando la tabla está a 10 metros de altura. Pero si la tabla está a 10 metros de altura o a 20 metros de altura, hay algo que va a interferir con ese potencial. ¿Qué va a interferir con ese potencial? El miedo. Fijaros que el precio está desafiando el soporte y a lo mejor lo rompe y consolidamos y seguimos en una tendencia bajista. ¿Qué es lo que va a dificultar el que alguien pueda cruzar por encima, o sea, andando, cruzar la tabla cuando la tabla está situada a cierta altura? Es el miedo a caer, es el miedo a hacerse daño, es la anticipación de una consecuencia negativa, de un resultado negativo. Bien, entonces vemos claramente que aunque tengamos el potencial de hacer algo, esto no necesariamente equivale a que nuestro rendimiento sea una derivada directa de este potencial. Cuando nosotros estamos analizando el mercado y lo hacemos sin arriesgar nuestro dinero, por ejemplo, cuando estamos en un periodo de formación, estamos adquiriendo cierto conocimiento sobre la estructura del mercado, buscamos oportunidades. Estas oportunidades para todos los alumnos que están en periodo de formación es relativamente sencillo de identificar. Es decir, cualquier alumno en periodo de formación va a encontrar aquí una oportunidad, aquí una oportunidad, aquí una oportunidad, aquí una oportunidad, aquí una oportunidad. Cualquier alumno va a encontrar oportunidades en estos niveles. Pero esto no significa que cualquier alumno sea capaz de aprovechar estas oportunidades para ganar dinero. Luego, aunque el potencial lo tengan, que tengan la capacidad de análisis, para que el resultado sea el que ellos quieren, tienen que ser capaces de desempeñar una conducta específica en un orden específico, de una manera específica. Y como sea que el miedo está minando muchas veces nuestra capacidad de emitir juicios correctos, cuando este análisis lo tenemos que hacer y nosotros tenemos una cuenta real y sabemos que un error en nuestro juicio nos va a suponer un mordisco en esta cuenta, nosotros mismos impedimos, interferimos en este resultado. Es decir, que realmente los que estamos dificultando la consecución del resultado que deseamos somos nosotros mismos. Es decir, las interferencias de las que estábamos hablando las producimos nosotros mismos. Por eso es tan importante aprender a controlar el miedo, porque el miedo es algo que generas tú, ¿de acuerdo? El miedo no existe fuera de ti, tú eres el autor de tus miedos. Entonces, ¿cómo es que tenemos este miedo? Bien, hay dos elementos muy importantes que tenemos que gestionar. Hay dos elementos muy, muy importantes y muy diferenciados. Por un lado, están las ideas que tienes, los pensamientos, las creencias. Aquello que tú haces depende de tu forma de pensar. Aquello que tú haces lleva asociado un conjunto de resultados. Luego podemos decir que tus resultados dependen de tu forma de pensar, porque tus resultados dependen de lo que haces y lo que haces depende de cómo piensas. En tu forma de pensar puedes tener creencias, ideas que sean racionales, que sean ciertas, que tengan lógica, que tengan sentido, o ideas erróneas, equivocadas. En el caso de los traders que tienen ansiedad cuando están operando, que sienten miedo, que sienten que su conducta es atenazada por emociones con mucha carga y con mucha intensidad, generalmente lo que suele pasar es que son traders que tienen ideas, que están abrazando ideas que no son correctas, son ideas que podemos llamar ideas irracionales, ¿de acuerdo? Y es muy importante que entendamos que estas ideas irracionales van a estar interfiriendo en nuestro rendimiento.
Da igual lo bueno que seas analizando el mercado, si tienes en tu mente, si abrazas ideas irracionales, antes o después vas a tener serias dificultades para poder operar. Vas a tener serias dificultades para poder operar con éxito. Así que el primer trabajo tiene que basarse, desde nuestro punto de vista, en la erradicación de estas ideas equivocadas. Ahora veremos qué ideas básicamente tenemos que son equivocadas o cuál es la fuente de los mayores conflictos en este sentido. La segunda gran variable, después de trabajar en las ideas para no tener ideas erróneas que nos lleven a tener emociones que son innecesarias, es el entrenamiento. Necesitamos entrenarnos de una cierta manera para ganar confianza en lo que estamos haciendo, de manera que ese miedo se mitigue. Si tú realmente necesitas andar por encima de una tabla durante 10 metros y esta tabla está situada a ras del suelo y ahí no tienes ningún tipo de problema, quizás si esta tabla está situada a un palmo del suelo, tienes confianza suficiente para andar sobre ella sin mayor problema. Quizás con el paso del tiempo puedes subir la tabla a 2 metros, quizás después a 4. Si lo haces de forma gradual, quizás puedas lograr el objetivo de andar por una tabla que esté suspendida entre 2 puntos a una altura importante, controlando tu miedo. Claro, hacerlo de buenas a primeras es muy difícil. Muchos traders empiezan a operar estando insuficientemente preparados. Es como querer andar por encima de una tabla sin haber hecho ningún tipo de entrenamiento progresivo. Han hecho 4 operaciones en el simulador, los resultados son dudosos, pero las ganas de sacar dinero a este mercado cuando las oportunidades son evidentes es tal que en vez de hacer las cosas de forma razonable, se lanzan a operar cuando están insuficientemente preparados. ¿El resultado cuál es? El resultado suele ser un desastre. El resultado suele ser un desastre. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos las ideas correctas, el entrenamiento necesario, si este entrenamiento es adecuado, nos permitirá actuar en el mercado de manera que podamos aprovechar las oportunidades que el mercado nos está presentando. El mercado constantemente está presentando oportunidades. Si tenemos las ideas correctas, podemos aprovechar estas oportunidades. ¿De acuerdo? Si nos entrenamos de forma específica, seremos capaces de desempeñar el tipo de conducta necesaria para aprovechar esas ideas, para aprovechar esas oportunidades. Bien, luego, cuando hablamos de trabajo mental, de revisar las ideas, revisar las creencias, básicamente estamos diciendo que una cosa es lo que tú dices que crees y otra cosa es lo que de verdad crees. Tú con la razón puedes llegar a emitir un juicio y decir, sí, entiendo este concepto. Pero si dentro de ti este concepto no es verdadero, entonces no basta con que hagas una declaración de que crees cierta cosa. Específicamente, ¿a qué me refiero? Mirad, en el mundo del trading, la principal idea equivocada que suele inducir al error, que suele llevar a tener estos picos emocionales en los traders que se inician en esta actividad, es creer en la necesidad de predecir el mercado. Hay muchos traders que en su proceso de formación asumen la idea errónea de que tienen que predecir el mercado. Pero es que el mercado es impredecible por definición. El mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Si nosotros partimos de la base de que suficiente información, suficientemente triturada, suficientemente analizada, suficientemente observada, nos va a dar la clave del futuro, estamos abrazando una idea que es errónea en su concepción. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de análisis que podemos hacer de los datos históricos, no hay ningún tipo de análisis que podemos hacer aquí que determine el resultado futuro. No hay, en este momento, 91-99, en este momento, no hay nadie en el mundo que nos diga, que nos pueda asegurar qué va a pasar a continuación.
El mercado puede seguir cayendo, si sigue cayendo seguiremos ganando dinero, y ya va bien. Fijaros, ahora nos está dando $380, ¿vale? Pero no hay nadie que sepa si esto va a seguir bajando o si esto aquí se va a dar la vuelta. Y el problema es que algunos traders, cuando se están iniciando, tienen la idea equivocada de que necesitan anticipar el futuro, necesitan conocer qué es lo que está por venir. Y entonces se atrapan en una maraña de juegos mentales, una especie de trampa en la que se hacen sufrir, porque cuando emiten un juicio creen que tiene valor de verdad. Cuando ellos dicen, no, el mercado va a hacer esto, el mercado va a caer, el mercado va a subir, el mercado va a llegar hasta aquí o hasta allá, lo expresan como si esto tuviera que ser así. Es decir, como si, fruto de mi análisis, el mercado tuviese que hacer algo que por definición no es más que una expresión de probabilidad. En este punto, este mediodía, desde el juicio que yo emitía, era más probable que el mercado cayese que el mercado subiese. Pero el mercado podía haber subido. ¿Por qué? Porque yo puedo computar lo que estoy observando que está sucediendo, pero no puedo computar, en mi juicio, elementos que sucederán en el futuro. Luego, ni yo ni nadie. ¿Cómo alguien en este momento en el tiempo, cuando esto de aquí aún no existe, puede emitir juicios sobre lo que va a pasar aquí? Nadie puede hacer eso. En cualquier momento puede aparecer un comprador con una fuerza suficiente como para romper este nivel, saltar todos los stops, girar la posición, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que podemos hacer, y esto es un pequeño detalle que es muy importante, lo único que podemos hacer es entender que lo que tenemos es una mayor probabilidad de que suceda algo. Cuando yo creo que es más probable que el mercado se mueva en cierta dirección, automáticamente fijaros lo que pasa con mi miedo. Me libero del miedo. No tengo que sentir ningún tipo de miedo, porque actúo en base a una probabilidad mayor. Si el mercado se gira en mi contra y expresa el resultado menos previsible y en consecuencia una pérdida, yo asumo que eso forma parte de mi forma de entender el trading. Dicho de otra manera, cuando nosotros actuamos en el mercado, lo hacemos utilizando un sistema que pone las probabilidades a nuestro favor. Las probabilidades. Si nosotros actuamos teniendo un 70% a favor, significa que tenemos un 30% en contra. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que si en este punto el 70% de las operaciones, es un ejemplo ficticio, pero si en este punto el 70% de las operaciones que son como esta van a ir hacia abajo, significa también que el 30%, cuando yo veo esto, el 30% va a ir hacia arriba. Yo no me voy a enfadar ni a enganchar emocionalmente porque el mercado haga esto, clic, y vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque sé que esta probabilidad existe, está computada, la acepto. Ojo, la acepto. No es que teóricamente, conceptualmente, esté de acuerdo de que esto va a ser así. Hombre, la base es que primero tienes que tener la concepción intelectual, el discernimiento suficiente para entender que en ningún momento no hay nadie ni nada que pueda predecir el futuro porque el futuro aún no existe. La onda aún no ha colapsado. Después, entonces cualquier resultado podría acontecer, ¿de acuerdo? Esto es lo primero. Lo segundo es, como trader, vivir con un marco de ideas donde de verdad asumes que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Como en cualquier momento puede suceder cualquier cosa, cuando yo tomo una operación, gestiono el riesgo. Y si la operación va en mi contra, asumo una pequeña pérdida. Pero, ojo, esta pequeña pérdida no significa que yo me he equivocado, que mi sistema de análisis no funciona, que yo soy un mal trader. Un resultado negativo es la expresión de una probabilidad que está contenida en cada una de las decisiones que tomamos. Así pues, aunque yo estimo que aquí es más probable que el mercado caiga, también acepto y lo abrazo con auténtica
sinceridad el que existe la opción de que el mercado vaya hacia arriba. Por esto es, si el mercado va hacia arriba, yo voy a poner una orden de stop. Si el mercado toca mi orden de stop, yo estaré fuera del mercado, asumiré una pérdida, pero esta pérdida es una pérdida que yo anticipo que es posible que suceda. Es más, si yo tomo 10 operaciones como esta, espero perder un 30% de estas operaciones. Si tomo 10, espero perder 3. Y espero ganar 7. Luego, el resultado que yo espero conseguir va a ser 7 operaciones ganadoras menos el resultado de 3 operaciones perdedoras. Otra cosa que voy a hacer va a ser poner un stop muy pequeñito, muy ajustadito o relativamente ajustadito, buscando un beneficio, buscando un profit, buscando un objetivo marcadamente superior al riesgo que estoy asumiendo. En este caso, si yo estoy entrando en este nivel en 93.28, este es mi nivel de riesgo. Yo entro en este nivel y si el precio supera esta línea superior de este cubo, estoy fuera del mercado con una pequeña pérdida. ¿De acuerdo? Si, como fue el caso, pero podría no haber sido, como fue el caso, el mercado va hacia abajo, entonces yo ganaré en esta operación la diferencia en ticks desde el punto en el que he vendido este mercado hasta el punto en el que tome beneficios. ¿De acuerdo? Luego esto será el beneficio de mi operativa. Yo lo que busco es que el ratio, la relación entre lo que arriesgo y lo que espero ganar sea muy favorable. ¿De acuerdo? En esta operación que estábamos comentando antes, lo mismo. Fijaros, el riesgo ahora, el riesgo es 0. Si el mercado fuese hacia arriba, tocaría mi orden de stop, estaría fuera del mercado, pero ya habríamos ganado esta diferencia. Cuando hemos entrado a esta operación, cuando yo he entrado a esta operación, mi riesgo era muy pequeño, porque en vista de lo que estaba haciendo la acción del precio aquí, yo no quería arriesgar por encima de este nivel. ¿De acuerdo? Luego desde 92.37 hasta 92.45, ahí tengo mi riesgo. ¿De acuerdo? Vale, pues si el mercado va hacia arriba y toca mi stop, yo asumo esta pérdida y no pasa nada desde el punto de vista de las ideas, con lo que no genero miedo, no tengo miedo de que el mercado haga esto. ¿Por qué? Porque si lo hace, yo ya asumo que esto va a pasar. Por otro lado, ahora podemos gestionar otra vez el stop donde estaba. Por otro lado, al eliminar este miedo, al aceptar que esto es la expresión de una probabilidad, al aceptar de verdad que esto es la expresión de una probabilidad y arriesgar poco buscando un beneficio muy grande, automáticamente me quedo liberado del miedo. Yo ya no pretendo adivinar nada. Yo ya no tengo miedo de que el mercado vaya en mi contra. Luego, fijaros, hemos dicho que habían 3 grandes miedos. Uno era el miedo a perder dinero. No tengo miedo a perder dinero porque yo ya sé que en algunas de las operaciones tendré un resultado negativo. Pero lo que voy a hacer es poner una orden de stop de manera que mi resultado potencial negativo sea muy pequeño en comparación con mi beneficio. También sé que voy a entrar en lugares en los que la probabilidad de ganar sea mayor que la probabilidad de perder. Con lo que, aunque algunas operaciones sean perdedoras, la mayoría de mis operaciones serán ganadoras y además lo que gane será mayor que lo que arriesgue. Esto tiene lógica y esta lógica me da confianza en lo que hago. Por otro lado, hemos dicho también que había un miedo terrible que tienen las personas cuando operan, que es miedo a estar equivocado. Miedo a estar equivocado. ¿Qué significa miedo a estar equivocado? Miedo a estar equivocado significa poner encima de la mesa mi valor como trader en función del resultado de una operación. Obviamente yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo sé que el resultado de una operación es una distribución de una probabilidad, cuyo resultado asociado cuando el mercado está aquí es cualquiera. Aquí puede pasar cualquier cosa. El mercado puede ir hacia arriba, hacia nuestra orden de stop. Ahora mismo, como puede seguir cayendo.
Pero esto yo lo abrazo, lo acepto, no es algo que intelectualmente tenga lógica y luego no viva con ello, sino que de verdad vivo con esto porque sé que es una certidumbre. La incertidumbre es la única incertidumbre. La incertidumbre es la única certidumbre. Entonces, yo no tengo miedo a estar equivocado porque no tengo la necesidad de tener razón. Si creo que tengo que tener razón, entonces temo estar equivocado. Pero yo aquí, ¿qué razón quiero tener? Si de verdad vivo con la creencia de que el mercado puede hacer cualquier cosa. Ninguna. No necesito tener ninguna razón. Lo único que voy a hacer es buscar desequilibrios y actuar en estos desequilibrios poniendo la probabilidad a mi favor y viviendo con esto. Y si el mercado me da la razón, ganaré más operaciones de las que perderé y en cada operación ganadora ganaré más de lo que estoy arriesgando. Y si el mercado no me da la razón, entonces perderé, pero lo que perderé será poco en comparación con lo que gano. ¿Qué necesidad tengo de poner mi valor como analista en función del resultado individual de una operación? Ninguno. Igual que esta operación está dando un resultado positivo, podría perfectamente ser que hubiese dado un resultado negativo, que hubiese hecho así. ¿Eso significa que mi valor como trader o mi valor como persona están afectados por el resultado de una operación individual? No. De esta manera me libero de la necesidad de tener que tener razón. Al no necesitar esto, me quedo automáticamente desenganchado de este miedo. Luego, cuando estábamos diciendo, hemos dicho hay dos variables. Una es trabajar sobre las ideas. Trabajar sobre las ideas tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora. Tiene que ver con de verdad entender que en el mercado no podemos ir con ideas equivocadas porque estas ideas suscitarán miedo y este miedo nos impedirá hacer un juicio correcto y nos impedirá actuar de forma adecuada. Luego, punto de partida, trabajar sobre las ideas. Asegurarme que tengo las ideas que tengo que tener. Asegurarme que cuando estoy observando el mercado, de verdad estoy viviendo acorde a esas ideas. Por otro lado, hay otro elemento muy importante que me va a ayudar a gestionar mi miedo. Y tiene que ver, lo hemos anticipado antes, con el entrenamiento. Necesito hacer las cosas de una manera tal que me lleve progresivamente de mi concepción actual a una concepción profesional del trading. De mi forma de hacer las cosas ahora a una forma adecuada de hacer las cosas. Y no basta con mi voluntad. Si yo tuviese ideas equivocadas, por más voluntad que tuviese, terminaría devolviendo al mercado mis resultados, ¿de acuerdo? Así que no tiene para nada, no tiene cabida el que con la voluntad me baste. No, necesito un entrenamiento progresivo. Hay muchas profesiones en las que es necesaria una adecuada gestión del miedo. Imaginaros algo como un lanzador de cuchillos, ¿sí? Un lanzador de cuchillos que mientras tiene que disparar a una tabla, tiene una cierta capacidad para lanzar un cuchillo desde una cierta distancia, con un cierto ángulo y tocar una zona en la que a lo mejor hay un globo. Pero que en un momento dado tiene que poner, cuando hacen el espectáculo en público, alguien debajo del globo, que puede ser su pareja, puede ser su hijo. Él tiene la capacidad de lanzar el cuchillo y golpear el globo, porque lo ha hecho cuando se ha estado entrenando muchísimas veces. Obviamente, cuando hay una persona debajo, lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo. ¿Qué va a impedir o qué puede impedir o qué puede afectar el resultado? Otra vez, el miedo, que va a interferir, que puede interferir, ¿de acuerdo? Si nosotros en el trading nos lanzamos de manera demasiado rápida a un entorno en el que podamos sentir miedo, generalmente nuestro resultado puede ser un desastre. Generalmente. ¿Por qué? Porque una vez hemos sentido miedo, el miedo es, os pongo un ejemplo, el miedo es como clavar un clavo
en una pared. En la pared del comedor coges un clavo de 4 o 5 centímetros, un clavo gordo, y lo clavas con el martillo en la pared. Y cuando dejas de sentir miedo, porque el mercado ya te ha quitado el dinero, has salido del mercado, lo que estás sin operar, es como si arrancases ese clavo de la pared. Cada vez que sientes miedo es como si clavases un clavo y cuando ya no lo sientes es como si lo quitases. Pero fíjate que en la pared, aunque quites el clavo, sigue habiendo una huella. En el mundo del trading, cuando estamos aprendiendo a operar en los mercados, pasa algo muy parecido a nivel emocional. Cuando sentimos miedo es como si nos clavasen un clavo en el cerebro. Cuando el mercado de alguna manera se expresa y el resultado es que tú sufres una pérdida, por ejemplo, una pérdida económica o una pérdida emocional porque de alguna manera a lo mejor pues, sales en break-even, pero te dices a ti mismo que te has equivocado, eso sería una pérdida emocional, eso te deja una huella. Y si estamos en un paradigma en el que sentimos miedo, nuestro resultado va a ser muy pobre. Luego, es muy importante que nosotros nos entrenemos para, primero, evitar sufrir en el mercado. Si ya has sufrido, si ya tienes muchas huellas en la pared, entonces necesitarás un cierto tipo de trabajo para mitigar eso. No claves más clavos, eso para empezar, ¿eh? Pero después necesitarás un cierto tipo de trabajo. Por otro lado, si empiezas en el mercado y aún no has experimentado este tipo de dolor emocional o dolor físico porque has perdido pues, dinero, haz todo lo que puedas para evitar ponerte en situación en la que puedas perder antes de estar preparado. Por esto es tan importante el entrenamiento, porque el entrenamiento te va a permitir acercarte a hacer algo tan complejo como es el trading de una manera tal en la que puedas conseguir el resultado sin exponerte al miedo, sin que tengas que después arrancarte clavos y hacer todo un trabajo de reparación emocional. ¿En qué consiste el entrenamiento? ¿Cuáles son los elementos más importantes del entrenamiento? Mirad, nosotros a nuestros alumnos les enseñamos a utilizar un conjunto de herramientas que compartimos con vosotros por el valor que tienen. Lo primero de todo es trabajar con un trading plan. Es decir, cuando un trader está operando en el mercado, cuando un trader está operando, nosotros lo que queremos es que lo que haga no sea fruto de su improvisación, ¿de acuerdo? Sino que responda a un plan de trabajo, a un trading plan. Luego, este trading plan tiene que estar compuesto de elementos como los que tenemos aquí. Yo voy a encontrar oportunidades de inversión que me permitan actuar con una probabilidad mayor a mi favor. Voy a buscar oportunidades en las que el mercado me diga claramente que hay un desequilibrio de probabilidades que yo pueda aprovechar. Luego, el trading plan es un plan de trabajo, cuando estás en el mercado, que va a especificar claramente, que va a enseñar a identificar esos momentos, esos puntos en los que, como aquí, la probabilidad mayor está clara. Y tenemos otra, aquí tenemos otra, y tenemos otra. ¿De acuerdo? Esto es lo que vas a aprender a hacer con un trading plan. Identificar los desequilibrios en las probabilidades para que, aquí tenemos otra, para que cuando analices el mercado encuentres estos elementos y puedas tomar este tipo de operaciones. ¿Qué es lo que dice el trading plan? Dice, cuando el mercado hace esto, yo hago lo siguiente. Cuando el mercado hace esto, yo hago lo siguiente. Por ejemplo, el mercado dice, mi trading plan dice, cuando el mercado rompe un área en la que ha encontrado resistencia, probablemente encuentre soporte y si en este soporte hay rechazo, tienes una operación corta. Aquí había soporte, ahora hay resistencia, operación corta. Aquí había soporte, ahora tengo resistencia, operación corta. Aquí había soporte, ahora tengo resistencia, operación corta. ¿Vale? Mi trading plan dice esto. ¿Vale? Luego, una de las herramientas para el entrenamiento es primero especificar qué es lo que dice mi trading plan. Porque de esta manera, cuando estoy en el mercado, no estoy improvisando, no estoy diciendo, ¿ahora qué hago? ¿Compro o vendo? Si es que no tengo que inventarme nada. Si el mercado
me ha dado aquí un área de soporte, esta área de soporte ha sido rota, esta área de soporte va a ejercer de resistencia. Si en esta área encuentro rechazo, aquí tengo una oportunidad. Si el mercado ha dado aquí un área de soporte y ahora este área de soporte me ofrece rechazo, aquí tengo una oportunidad, no tengo que inventarme cosas, ¿vale? Luego lo que voy a hacer es ejecutar. Tengo un trading plan, ejecuto, observo el mercado y busco estas áreas. Busco el rechazo y me posiciono en función de lo que dice mi trading plan. ¿De acuerdo? Lo siguiente que voy a hacer para poder hacer un entrenamiento correcto es registrar mi operativo. ¿De acuerdo? Voy a anotar el punto de entrada de la operación, voy a anotar el punto de salida, voy a anotar el punto de entrada, punto de salida, ¿vale? Este registro y el motivo por el cual he tomado la operación van a quedar dispuestos para que sean analizados. Y entonces lo que tengo que buscar es coherencia entre lo que he dicho que haría, que está en mi trading plan, he dicho que haría esto, y lo que he hecho, que está en mi registro. Tengo que buscar consistencia. Si hay consistencia significa que estoy ejecutando el trading plan. Correcto, sigo progresando, sigo avanzando. Si el trading plan me está buscando, me está llevando a identificar oportunidades de este tipo, obviamente voy a ganar dinero. Ahora bien, si lo que he dicho que haría, que está en mi trading plan, es distinto de lo que estoy registrando, al final resulta que estoy diciendo que voy a hacer un conjunto de cosas, pero hago otras. Intento vender aquí, ¿de acuerdo? Intento vender aquí. Intento comprar esta rotura. Si esto no lo tengo en mi trading plan y es lo que estoy haciendo, cuando comparo mis resultados con lo que estoy haciendo, me doy cuenta de que tengo incongruencias. Y estas incongruencias me cuestan dinero, ¿de acuerdo? Luego tengo que ver el motivo por el cual no hago lo que he dicho que haría. Pero, si yo tengo un trading plan y lo ejecuto, y cuando audito ese trading plan resulta que lo que estoy haciendo es lo que he dicho que haría, los resultados van a llegar. ¿Y esto me va a dar qué? Me va a dar confianza. Esta confianza me va a quitar, me va a poner fuera de la órbita del juego en el que yo tengo que tener razón, tengo que adivinar el futuro, tengo que predecir. Yo no tengo que predecir nada, yo no juego a predecir nada. Identifico este tipo de oportunidades y actúo tal como está en el trading plan. Si el trading plan dice, sal de esta operación aquí, salgo de esta operación aquí. Si el trading plan dice, pon el stop después del punto de entrada, después de un desplazamiento, muevo el stop. Si dice, deja el stop donde está, lo dejo donde está. Lo único que hago es centrarme en la ejecución. Al centrarme en la ejecución del trading plan, ya no estoy en el mercado supeditado al miedo, porque lo único que tengo que hacer es pensar en esto. El 70% de mis operaciones van a ser ganadoras. El 30% van a ser perdedoras. Asumo que hay algunas que van a ser perdedoras, no pasa nada. Las compensaré con las operaciones ganadoras, ¿de acuerdo? Otro elemento muy importante, y con esto ya termino, es llevar un diario cuando estemos en el mercado, un diario emocional, no un registro, el registro ya hemos comentado que es una herramienta para anotar lo que vamos a hacer, un diario. Un diario lo que nos dice es, lo que vamos a escribir en este diario son los sentimientos que tenemos en un momento dado. ¿De acuerdo? En el diario voy a escribir cómo me siento. Y al cabo de unos días voy a repasar este diario y voy a ver si estoy o no en condiciones de operar. Voy a ver si al leer el diario noto que hay miedo. Si hay miedo, ese miedo se origina generalmente por ideas equivocadas, entonces tengo que trabajar en esas ideas. ¿De acuerdo? Así que tengo la parte de las ideas, tengo la parte del entrenamiento. Tengo que asegurarme que tengo ideas correctas, este es el punto de partida, y tengo que entrenarme para que estas ideas las pueda llevar a la práctica y con esto gane confianza. Cuando gano confianza al hacer las cosas de forma correcta, los resultados llegan. Cuando los resultados llegan, aunque tenga algunas operaciones que sean perdedoras, como estoy liberado de la necesidad de tener que anticipar el futuro, esto refuerza mi confianza, lo que me lleva a ser un trader consistente. Así que, ¿cómo gestionamos el miedo en el mercado? Entendiendo qué origina este miedo, a nivel intelectual, eliminando ideas equivocadas, a nivel de entrenamiento, progresando paso a paso, de manera que vayamos ganando confianza, haciendo las cosas correctas, que en el caso del trading es actuar siempre cuando tenemos las probabilidades a nuestro favor.
Deseamos que esta información que estamos compartiendo tenga sentido para ti. Deseamos que la puedas incluir en tu propia operativa. Si quieres saber cómo desarrollamos nuestros procesos de entrenamiento o nuestros planes de formación y aprendizaje, estaremos encantados de conocer tu situación y de ver si podemos aportarte valor. Este seminario y otros seminarios parecidos los vas a encontrar en la página web tradingdefuturos.com, en el apartado de recursos. Ahí verás que hay pues, muchos seminarios sobre la estructura del mercado, sobre lo que hacemos, sobre nuestra operativa. Será un placer, de verdad, el conocer tu situación e intentar aportarte valor en caso de que nosotros podamos hacer alguna cosa para ayudarte a mejorar tus resultados. Nada más, un placer compartir esta información con vosotros y nos escuchamos el próximo miércoles, si os apetece. En el miércoles que viene a las 6 de la tarde tendremos pues, otra charla en esta misma línea en la que pues, identificaremos algún otro elemento que desde nuestro entendimiento tiene sentido y es importante para mejorar el trading. Os mando un abrazo muy fuerte y os deseo una semana de muy buen trading. Sed felices.